Bienvenidos a la clase 8.8 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos a continuar la discusión de las líneas nodales. Ahora vamos a considerar curvas nodales que aparecen en una membrana vibrando cuando inicialmente la membrana tiene una forma particular. Vamos a discutir ahora el concepto de curva nodal. Entonces supondremos, es simplemente en aras de simplificar la discusión, que la membrana está atada a un cuadradito de lado 1. Entonces A y B son 1. Entonces vamos a fijar un entero positivo. Entonces fijamos un entero n mayor que 0. Vamos a fijarlo y vamos a mirar todos los pares. Entonces tomemos todos los pares de enteros positivos m,n tales que m2 más n2 sea igual a n. Todos los posibles pares cuyos cuadrados sumen n. Entonces vamos a tomar como forma inicial de la función, entonces ahora sea f de xy, la función. Entonces vamos a definirla, ya no va a ser simplemente una de estas phi's para un parcito fijo, sino vamos a hacer una variación más interesante. Vamos a coger la suma, esta es una suma finita, ¿cierto? Solamente hay finitos pares mn, cuya suma de cuadrados sea n. Eso es obvio, pues que ahí son finitos, porque pues lo estamos tomando positivos, y estos enteros mn tienen que estar forzados a ser menores que n. Y vamos a tomar toda la suma sobre todos los bmn phi mn. O sea, una función que tenga esta forma. bmn arbitrarios. bm son coeficientes arbitrarios. O sea, vamos a tomar una función inicial, esta va a ser la forma inicial que tiene la membrana, una función muy particular que va a tener esta forma. Entonces, así como lo hicimos para el caso, como lo hicimos en la clase anterior, para el caso de una función phi mn, entonces la afirmación, lo cual se deduce de las fórmulas de Euler, y lo voy a dejar como un ejercicio para ustedes, la afirmación es que u xyt igual entonces a esta misma función bmn phi mn xy, donde m2 más n2 es igual a n, por coseno de c lambda mnt, es solución de la ecuación de onda. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo concreto, pero la afirmación general la voy a dejar para que ustedes la verifiquen. Simplemente es un buen ejercicio. Bueno, es un ejercicio realmente muy sencillo, pero le permite a uno interiorizar estas fórmulas de Euler. Entonces, esta va a ser la solución de la ecuación y nos vamos a preguntar entonces por el conjunto de curvas nodales. Entonces definamos una curva nodal, curvas nodales. Entonces vamos a definir este conjunto C como el conjunto de todos los pares que están pues en la membrana 0,1 por 0,1, ¿cierto? Cuyas proyecciones están en el cuadradito, que cumplen que U de xyt es igual a 0 para todo t, mayor o igual que 0. O sea, los puntos que permanecen estacionarios. En general van a ser curvas y no rectas, por eso llaman curvas nodales. Este va a ser el conjunto de puntos que permanecen estacionarios. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos? En este caso sabemos que lambda mn, recuerden que es pi sobre ma, pues ma es m sobre 1 más n sobre 1, en este caso al cuadrado, es igual entonces a pi, y esta suma al cuadrado la hemos cogido siempre fija, igual a n, entonces esto es igual
esto que hay en el interior del radical es n, entonces esto es pi raíz de n. Entonces, ¿quién está en C? Entonces resolvamos la ecuación para saber qué curvas hay en C. Pues tenemos que resolver esta ecuación u de x de t igual a 0. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta suma bmn phi mn de xy por coseno de c lambda mnt sea 0. ¿Cierto? Necesitamos que esto sea 0 y esto es entonces, esto está fijo, esto es coseno de c raíz de n por t. ¿De acuerdo? Ese término está fijo ahí. Muy bien, entonces lo podemos, ¿cierto? Este va a ser común sobre toda la suma. Recuerden, esta suma recorre sobre enteros m y n positivos, cuyo suma de cuadrados sea n. Este término es constante, es independiente de m y n. Entonces, para cada valor de t, tiene el mismo valor este coseno, entonces lo podemos sacar de la sumatoria. Entonces, esta ecuación es equivalente a decir que el coseno de c raíz de n por t, ¿de acuerdo? Por esta suma, bmn de phi mn sea igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que esta ecuación es la ecuación que define entonces las curvas nodales, como esto es independiente de t, ¿cierto? O sea, esto debe ser 0 para todo valor de t. Entonces tiene que ser que necesariamente para que esto sea 0, pues esta sumatoria que está aquí tiene que ser idénticamente 0. Entonces la condición que va a determinar las curvas nodales es que esta suma phi mn xy tiene que ser necesariamente 0. Yo creo que todo esto se aclara muy bien con un ejemplo. Entonces podemos tomar un ejemplo. Entonces vamos a determinar las curvas nodales. Supongamos que f de x, la posición inicial de la membrana, está dada por phi 1, 2 de xy, digamos menos un medio de phi 2, 1. Obviamente entonces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a, aquí es la parejita 2, 1, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es n, que es 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estamos buscando las soluciones para las curvas nodales en el cuadrado 0, 1. ¿Cierto? Ahí es donde estamos buscando las soluciones. Entonces vamos a escribir explícitamente esta ecuación. Entonces recordemos quién es phi 1, 2 de xy, ¿cierto? O sea, queremos resolver esta ecuación. Muy bien, para este caso particular, donde en esta suma entonces solamente hay dos términos. Muy bien. Entonces, ¿quién es phi 1, 2? Entonces vamos a calcular primero phi 1, 2. Esto es seno de pi por x por seno de 2pi por y. Ese sería. Mientras este término phi 2, 1, pues sería seno de 2pi por x por seno de pi por y. Muy bien, entonces queremos, simplemente en esta ecuación, queremos hacer phi 1, 2 menos un medio de phi 2, 1, idénticamente 0. Entonces simplemente nos va a quedar una ecuación que es seno de pi por x, una ecuación algo complicada, seno de 2pi por y menos un medio de seno de 2pi por x seno de pi por y tiene que ser idénticamente 0. Vamos a ver en dónde ocurre
que esta curva es 0. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues podemos simplificar un poquito esta ecuación porque recordemos las fórmulas del ángulo doble. Esta ecuación va a ser equivalente entonces a, ¿cierto? Tenemos que esto es seno de pi por x. Ahora seno de 2pi por y es 2 veces seno, puse el 2 adelante, de pi por coseno, ¿cierto? Seno de 2 teta es 2 seno teta coseno teta, menos un medio, vuelvo a aplicarlo aquí, por 2 seno teta coseno teta, o sea, teta pues está jugando el papel de pi por x, por seno de pi por y. Entonces repito, estoy usando el hecho de que seno, estoy cambiando a seno de 2pi por y por 2 seno pi, 2 seno pi y, coseno de pi y aquí estoy cambiando seno de 2pi por x por 2 seno de pi x por coseno de pi y, ¿cierto? Este término que está aquí es este, por ejemplo. Muy bien. Entonces, de tal manera que esto me permite escribir esta ecuación. Aquí podemos sacar factor común seno de pi por x, seno de pi por y. Tenemos seno de pi por x, seno de pi por y. Tenemos 2 veces coseno de pi por y. ¿Cierto? Aquí al sacar, sacamos entonces factor común seno de pi x, seno de pi y. Entonces queda este término que da 2 veces el coseno, aquí está. Ahora sacamos aquí seno de pi x, seno de pi y nos queda este 1 medio por 2 se cancela, queda un 1. Entonces queda simplemente menos coseno, ¿cierto? Que este coseno de pi por x idénticamente 0. Muy bien, entonces esta ecuación ya luce un poquito más manejable, más tratable. Entonces, pues resulta entonces que vamos a ver, entonces para los puntos que están en 0,1 por 0,1, pues entonces las soluciones están dadas por cuando esto es 0 o cuando esto es 0, entonces analicemos ambos casos, ¿cierto? Vamos a mirar cuando primero este 0, este término 1, o este término 2. Entonces vamos a analizar cada caso por su lado. Entonces cuando tenemos 1 igual a 0, pues muy bien, ya sabemos que esto es cuando aquí tenemos pi por x, debe ser igual entonces a un múltiplo de pi, n por pi, o sea, esto nos dice simplemente, cancelando pi, que x debe ser un cierto entero n, pero no hay ningún entero entre 0 y 1, ¿cierto? Este x tiene que estar entre 0 y 1, no hay ninguno, lo mismo para este, entonces 1, entonces similarmente para seno de pi por y, 1 no aporta soluciones. Entonces vemos que esta no aporta ninguna solución, entonces queda pendiente resolver cuando 2 es igual a 0. Entonces vemos que 2 es igual a 0 cuando 2 veces coseno de pi por y menos coseno de pi por x sea igual a 0. O esto es equivalente entonces, pues pasando este para acá, escribámoslo, queda 2 veces coseno de pi por y es igual a coseno de pi por x. Veamos cómo se resuelve esta ecuación. Pasemos este, queda coseno de pi por y igual, dividiendo por 2 a ambos lados, queda un medio de coseno de pi por x. Entonces esto nos queda, tomando coseno inverso, queda a ambos lados, queda coseno inverso de coseno es pi por y. El coseno inverso de coseno de pi por y es pi por y. Y aquí queda coseno inverso de un medio o arcoseno, como quieran denotarlo,
de pi por x. Yo creo que es mejor usar la notación arcoseno. Pi es igual a arc, por lo menos así aparece en la mayoría de los paquetes simbólicos, arcoseno de 1/2 del coseno de pi por y, de donde sale que y es igual a 1 sobre pi por arcoseno de 1/2 de coseno de pi por y. Entonces, esta es la curva. Aquí estoy mostrando en Maple una simulación de la curva, haciendo la gráfica. Y después tenemos otras curvas. Aquí podemos ver la curva nodal, ¿cierto? Sobre la membrana, dibujada sobre la membrana. Entonces, repito, estas curvas corresponden entonces a las soluciones estacionarias cuando se parte de una condición inicial particular, y esa condición inicial particular es que f de x era igual a phi 1,2 menos 1/2 de phi 2,1. De esta manera podrían, en las notas ustedes pueden encontrar otros ejercicios resueltos en donde pues simplemente las ecuaciones pueden ser un poco más laboriosas, pero no voy a insistir realmente en eso, pues solamente lo importante es destacar pues cuál es el significado de las curvas y las líneas nodales, que son los análogos a los puntos nodales en la cuerda vibrante. Pasemos ahora a una placa metálica que vibra, la cual tiene ya no los lados atados, como en el caso de la membrana que discutimos en las notas, sino que los lados del rectángulo van a estar libres. Entonces, tenemos una placa metálica que tiene una cierta densidad ρ y que vibra, y el desplazamiento de la posición de equilibrio, igual que en el caso de la membrana, va a estar dado por una función que llamamos u, va a ser una función de u de x, y, t, igualmente, pero la ecuación diferencial que rige este movimiento es una ecuación mucho más complicada que la ecuación de la membrana. No la vamos a discutir en el curso, simplemente la voy a mencionar. Se conoce como ecuación de Kirchhoff, y lo que dice es que la densidad ρ por la segunda derivada de u con respecto a t más mu veces, donde mu es una constante que depende del material, delta delta de u es igual a 0. Ese delta delta se refiere al doble laplaciano, que es la suma de las derivadas parciales de grado 4 de la función u, y pues como dije, resolver esta ecuación es un poco más complicado. De todas maneras, nos interesa aquí es mostrar que, al igual que en el caso de la membrana, existen unas curvas nodales. Cuando la placa vibra, se forman unas curvas nodales, puntos que no se desplazan y que se pueden ver simplemente porque si se riega un poco de sal o un poco de arena menuda sobre la membrana metálica, al ponerla a vibrar a una frecuencia fija, se pone debajo de un parlante, como vamos a ver en el experimento que mostramos a continuación, pues entonces se van formando, dependiendo de la frecuencia, unas figuras especiales que fueron descubiertas por un músico y físico alemán, que es Chladni, quien las produjo por primera vez, o las notó por primera vez sobre los instrumentos musicales, y las produjo sobre placas metálicas rectangulares a las que frotaba con el arco de un violín. En el video que se ve a continuación, hay una placa metálica vibrando bajo una frecuencia determinada. Debajo tiene un parlante que emite una frecuencia fija, por ejemplo 440 Hz, digamos, un La, o la frecuencia de cualquier otra nota musical, y vamos a ver cómo la arena sobre la placa metálica empieza a distribuirse de una manera, formando estas figuras de Chladni, que son los puntos, precisamente las curvas nodales, que corresponden a la solución de la ecuación diferencial que rige el movimiento de esta placa.
final de la clase 8.8 y los invito a que continúen en la clase 9.1 de este curso de matemáticas especiales. Muchas gracias por su atención.